Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo video que estamos realizando en el consultorio. Mi nombre es Carlos Hernández y estamos muy contentos de seguir compartiendo información con ustedes, información que desde nuestra perspectiva es de suma importancia para seguir comprendiendo al ser humano, para seguir dando herramientas que puedan contribuir a que este ser humano tenga una mejor calidad de vida. Entonces, en el primer video estuvimos hablando un poco acerca de la necesidad de reflexionar sobre las conductas o sobre lo que he estado haciendo en el pasado y si eso me ha contribuido a tener una calidad de vida eh, efectiva, saludable, o en realidad solamente estoy repitiendo patrones de lo que se había estado haciendo anteriormente y que simplemente son formas que hablan de sobrevivir y ya, no están buscando otra cosa. Entonces, nosotros decimos que el fin último del ser humano no es simplemente tener salud. Tendríamos que buscar ampliar ese panorama y decir, ¿qué es lo que hace ese individuo una vez que tiene salud? O dicho de otra manera, lo que buscamos, esta modernidad nos obliga a ir un poco más allá y poder decir qué es lo que el ser humano está construyendo para mejorar su propia condición como ser humano. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, tendríamos que seguir reflexionando si esto que estamos haciendo nos permite cultivar la vida que hay en el interior o simplemente sobrevivir. Estamos sobreviviendo y ya. Bueno, la información o estos videos no se centran específicamente en cuestionarnos qué tan bien, qué tan mal lo hemos hecho, sino aquellas posibilidades de lo que podemos comenzar a realizar y que nos permitan precisamente encaminarnos hacia esos objetivos. ¿Cómo lo podemos hacer? Eso es lo importante. No se trata de algo mágico, se trata de algo que requiere un trabajo y el trabajo tendría que ir específicamente hacia un encuentro nuevamente con nosotros. Volver a mirarnos, redescubrirnos como personas capaces de transformar su propia realidad, personas capaces de tener una conciencia más compleja o simplemente personas que puedan transformar su calidad de vida. Bueno, en esa condición no solamente nos preguntábamos si era posible hacerlo, también decíamos cómo lo podemos hacer. Y entonces, bueno, vamos a partir de una premisa que tiene que ver con entender que esta entidad de lo que somos como seres humanos no es dividida. No solamente somos pensamiento, no solamente somos cuestiones mecánicas, orgánicas, no solamente somos el físico, somos una entidad integral. Entonces, aquello que nosotros experimentamos emocionalmente sí va a tener una repercusión en nuestro cuerpo. Aquello que experimentamos espiritualmente o aquello que estamos analizando, sobreanalizando, también tiene una repercusión en el organismo. Entonces, aquellas cosas no son ajenas, todo es una unidad. Y en esta unidad, cuando nosotros comprendemos que somos una completud de diversas cosas, diversas áreas, somos un sistema como tal al interior, entonces nos obliga también a comprender que lo que nosotros vivenciamos en el término de la salud física, entonces va a tener o puede tener un origen en la cuestión emocional o que incluso puede tener una causal física que después se va a determinar en una condición emocional. Entonces, dentro de estas rutas que buscamos tener, nos vamos a apoyar un poco de una teoría que se llama teoría de los 5 elementos. Esta teoría es utilizada ampliamente
en la medicina tradicional china, tiene varios cientos de años, y que de ahí se ha podido desprender una premisa que tiene que ver con que un órgano que hay en nuestro cuerpo, entonces va a tener una relación directa con una emoción. Y estas emociones que están contempladas en la teoría de los 5 elementos, estos órganos no solamente son funciones mecánicas o estáticas, es decir, esta teoría menciona que todas las emociones que nosotros vivimos y todo el proceso orgánico tiene un movimiento. Nuestro principio de vida como tal es un movimiento continuo que nunca va a parar. Es decir, que nosotros no podemos simplemente decir que nos quedamos en un punto de equilibrio, porque si hablamos de un punto de equilibrio, podríamos decir que somos personas que ya estamos muertas. Más bien, nuestro movimiento es un movimiento continuo de altas, bajas, de cosas que nos va bien, cosas que nos va mal. Es un continuo ciclo. Y este continuo ciclo es un continuo ir y venir, un movimiento que no va a parar. Incluso lo podemos ver como el agua. El agua es un continuo fluir. Si nosotros decimos también que somos agua, entonces ese movimiento está dentro de nuestra vida. Por lo tanto, cuando nosotros queremos hablar del principio de vida, tendríamos que hablar directamente de este continuo movimiento. Y este movimiento empieza con un punto fundamental. Este primer movimiento, desde la perspectiva de la teoría de los 5 elementos, este primer movimiento tiene un movimiento que es el de la ira o el enojo, pero no es contemplado como una condición violenta, sino como la determinación que puedo tener de la determinación que puedo tener como ser humano frente a esta realidad. A ver, lo voy a explicar de otra manera. Nuestro primer movimiento que nosotros encontramos es un movimiento que tiene que ser muy energético. Cuando nosotros nos proponemos hacer algo, tenemos que tener no solamente la voluntad, tenemos que tener no solo la determinación. Va más allá y eso requeriría, por ejemplo, tener herramientas suficientes para poder realizarlo, tener una perspectiva, tener una fuerza como tal para poder llevar a cabo lo que queramos hacer. Entonces, vamos a pensar en algo muy sencillo. Imagina que tú tienes un proyecto como el realizar una mesa de madera. La mesa de madera comenzó con una conciencia. Sin embargo, simplemente por razonarlo, no se va a hacer la mesa. Tú necesitas tener la disposición para realizarlo. ¿Y cómo lo vas a realizar? Bueno, puedes decir, necesito ir a un taller de carpintería o lo puedo hacer en algún espacio de mi casa. Okay. Cuando tú estás en ese espacio, simplemente por estar en el espacio, tampoco se va a hacer la mesa de madera. ¿Qué necesitarías? Necesitarías precisamente la madera, necesitarías herramientas, necesitarías incluso tener un conocimiento para poder hacerla. A eso nos referimos cuando hablamos de fuerza. No es solamente ser brusco, tosco para poder hacer las cosas, es más bien una determinación que puede permitirme plasmar esto que yo tenía en la conciencia, poder bajarlo y entonces, bueno, llevarlo a su conclusión. Por lo tanto, este primer principio de vida tiene que ver con el ser determinado de lo que yo comienzo a pensar o idealizar, de lo que yo quiero hacer y de lo que soy capaz de concluir. Mencionándolo en otro sentido, entonces esa energía que emana mi cuerpo para poder
hacerlo, es a lo que nosotros vamos a definirle como como la ira, como el coraje, pero es un coraje de vivir dignamente, no es de ser violento con el otro. Eh, si tú lo piensas en un sentido de cuando tú has estado enojado, ¿no? Vamos a pensar en el orgullo. El orgullo como tal, cuando sale, cuando ha aflorado, es un orgullo que te da fuerza y te da energía para concluir cosas, para decirle al otro que ya no quieres estar con esa persona o para resolver una problemática. Es una energía bastante potente, entonces que me va a poder ayudar a llevar a cabo algo que yo tengo dentro de ese pensamiento. Entonces, mencionaba en esta teoría de los 5 elementos, ese es un primer movimiento que vamos a encontrar. Desde esta perspectiva de la teoría, tenemos que una emoción está asociada con un órgano y con un sabor, con una estación del año, con un color, etcétera, porque decimos desde el principio que esta unidad del ser humano no es una unidad dividida, entonces todo lo confluye en un mismo momento. Por lo tanto, si hay la presencia de una emoción, entonces seguramente va a haber, vamos a poder ubicar esa energía en un órgano específico, etcétera. Para ello, esta emoción de la ira, se puede visualizar o se puede relacionar con un órgano que es el órgano del hígado y su órgano hermano sería la vesícula biliar. Entonces, si pudiéramos pensar que cuando somos determinados, cuando podemos empezar algo y lo concluimos, cuando somos enérgicos con nuestro proyecto de vida, cuando nos aferramos a vivir con dignidad, entonces vamos a descubrir que mi hígado está saludable. Por ejemplo, cuando yo empiezo algo y no lo termino, cuando todo el tiempo me estoy quejando o simplemente cuando hay cosas que no he podido resolver y que yo sé que tengo que resolver, entonces voy a ser una persona iracunda, voy a ser una persona violenta, puede ser que encuentre que soy una persona que todo el tiempo soy rencoroso con los demás. Entonces, puede ser que mi hígado, desde esta teoría, entonces mi hígado se va a debilitar. Y bueno, puedo presentar, por ejemplo, alguna coloración diferente en mi piel, los ojos también se me pueden ver distinto, el cabello puede empezar a caerse o se puede hacer más frágil con más facilidad. Puedo encontrar diferentes cambios en lo físico. Bueno, entonces eso es para ir comprendiendo un poco lo que mencionábamos en el primer video también, de cómo podemos aprender a trabajar o cómo encontrar esas rutas, bueno, que nos puedan ayudar integralmente a encontrar ese bienestar. Entonces, hablando un poco de la relación de la emoción con el órgano, ¿qué otras cosas se relacionan con esta ira? Bueno, desde la perspectiva de los 5 elementos, vamos a encontrar que el color que predomina en esta emoción es el color verde, que está asociada al sabor ácido. Vamos a encontrar que la estación del año de esta emoción y de este órgano es la primavera, y lo podemos también asociar con el elemento de la madera. Bueno, a ver, vamos a imaginar, ¿por qué la madera? Vamos a imaginar que entonces tenemos una pequeña plantita y nosotros usualmente cuando la regamos, etcétera, no vemos cuando crecen y de repente la plantita creció. No alcancé a ver cómo es que estaba creciendo en su totalidad, simplemente supe que creció y veo
sus, sus rasgos distintivos de que creció, pero en sí mismo yo no la puedo notar. ¿Por qué de repente no la puedo notar? Bueno, porque la energía que está en esa plantita en el interior es mucha y de repente brota esa energía. También lo podemos ver en el principio de vida con los niños. De repente yo puedo ver a un niño pequeño, lo dejo de ver por unos días, por un momento, y me doy cuenta después que el niño creció muchísimo. O sea, cuando yo lo veía todos los días, no lo veía crecer, pero de repente lo creció de manera exponencial. Entonces, bueno, a eso no hacemos referencia con este principio de la madera. La madera es un principio de vida, es un principio que florece, es un principio que requiere energía para crecer, ese desarrollo o ese crecimiento. Entonces también lo podemos ver en nuestro interior. Es un desarrollo exponencial o es una energía que me permite poder hacer cosas. Decíamos también que en el caso del hígado, la vesícula biliar, el hígado es un órgano que es muy chambeador, trabaja mucho. Actualmente se conocen más de 500 funciones del hígado, es decir, el hígado es una fábrica o es un laboratorio impresionante porque no solamente filtra, también depura, produce, eh, bueno, hace muchísimas funciones, regula. Sería complejo hablar ahorita de todas las funciones que tiene este hígado, pero no solamente nos ayuda a depurar las toxinas, también hace la producción de la glucosa, hace la producción de la bilis, bueno, en fin, hay muchas acciones, muchas funciones que puede tener este órgano. Eh, Algo de lo que podemos ir comprendiendo, por ejemplo, es cómo funciona este órgano y entonces también poder hacer un análisis de cómo nosotros podemos ver la determinación o podemos ver la emoción que nos pueda ayudar a comprender qué es lo que tengo que trabajar. En este caso, si nosotros estamos diciendo que el hígado es un órgano que trabaja mucho, nosotros en nuestra vida cotidiana también tendríamos que entender, no se trata de trabajar, tendríamos que entender que siempre vamos a tener un proyecto como tal o tendríamos que tener un objetivo como tal. ¿Por qué hablo del objetivo? Porque el objetivo me va a ayudar a encaminarme hacia lo que yo quiero, hacia este principio de vida, pero sé que en ese objetivo tengo que trabajar mucho, tengo que trabajar por lograrlo. Si quiero llegar a esa meta, si quiero llegar a cumplir todas las cosas que tengo planteadas en algún momento, yo sé que van a haber muchas situaciones que se puedan presentar imprevistas, a pesar de que planee continuamente, yo sé que voy a presentar también ciertas variantes, porque la vida es un continuo cambio. Entonces, así es como yo tendría que entender que la vida en sí mismo, entendiéndolo también con esta energía, es un continuo ir y venir. Y en ese ir y venir yo tengo que producir, yo tengo que trabajar, tengo que hacer. Y no me puedo quedar estático, no puedo quedarme parado porque la vida entonces se va a mover y me va a dejar. Bueno, dentro de este funcionamiento del órgano, cuando decíamos, cuando somos iracundos, cuando no hemos aprendido a resolver cosas, cuando nos hemos quedado en esa estática, cuando hemos simplemente dejado de hacer lo que tengo que hacer, entonces es cuando voy a presentar, eh, puedo verme más agresivo con los otros, puedo ser más violento, puedo ser más rencoroso o más terco. A ver,
Hay otro movimiento que nosotros podemos ver respecto a esta función del enojo. No es que todo el tiempo yo me muestre enojado. También hay personas que no muestran el enojo y dicen, no, es que yo no me enojo, no, no me enojo para nada, ya lo resolví. Pero no es en realidad que lo hayan resuelto o que tengan una buena inteligencia emocional respecto a la ira. Es más bien que como no saben lidiar con la ira, entonces prefieren evitarla. Eso no es un buen control, no es una buena inteligencia, vaya. Es más bien evitar continuamente esta emoción porque yo sé que cuando me enojo no lo puedo controlar. Entonces, en estos dos movimientos que puedo encontrar de la ira como tal, eh, cuando yo presento eso, voy a también a notar que existe una debilidad dentro de mi órgano. En este caso, bueno, podemos ver enfermedades que son las más comunes en el caso de la hepatitis A, B o C, o también el caso de la cirrosis, ya en un tema más grave, un hígado graso, por ejemplo, es decir, la emoción o aquellas cosas que vivo en lo cotidiano, lo que estoy construyendo en lo cotidiano, entonces sí tuvo una implicación en el tema corporal. Hay que entender algo del cuerpo. El cuerpo no está diseñado para guardar nada. No está diseñado para guardar líquidos, no puede retener líquidos porque si no me enfermo, no puede retener grasa porque si no entonces se tapan las arterias. Asimismo, yo tampoco puedo retener emociones. Hay gente que dice, yo no puedo perdonar a mis papás o no puedo perdonar lo que me hicieron, etcétera, y lo cargan toda la vida. Eso es algo muy intenso y es una carga de energía muy alta que entonces va a debilitar a ese órgano. Recuerden, estamos hablando desde la perspectiva de la teoría de los 5 elementos. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que aprender a trabajar en este sentido? Para empezar a cuidar mi órgano, para empezar a ser más determinado, etcétera. No es ahora de que no vamos a buscar enojarnos. ¿Por qué? Porque en realidad, si decíamos que el principio de vida está basado en la ira como tal, en el enojo, entonces yo no puedo desplazar una emoción porque esta es una emoción inherente a mi propia existencia. Yo, en cierto sentido, necesito enojarme a veces para poder vivir bien, para poder vivir saludable. Entonces, o sea, no estoy diciendo que ahora se vayan a enojar todo el tiempo. Simplemente estoy diciendo que a veces enojarse está bien. ¿Por qué? Porque entonces estoy teniendo un movimiento en mi cuerpo. Hay mucha gente que está acostumbrada a decir que todo el tiempo está alegre. Incluso eso pudiera considerarse una condición patológica. La vida no es un estatismo, no es estar estático. Decíamos que si la vida es un movimiento, entonces yo necesito esta energía del enojo para poder ser determinado. Bueno, entonces, si ya comprendimos la condición del hígado, la condición de la ira como tal, una emoción que me ayuda a tener fuerza para poder hacer lo que tengo en la conciencia, para poder llevar a cabo los proyectos, etcétera. Entonces, ahora, ¿cómo podemos cuidar ese hígado? ¿Cómo podemos trabajar, mejor dicho? ¿Cómo podemos trabajar con la determinación? Bueno, para empezar, el hígado es un hígado que usualmente no causa molestias, ya hasta que presento la enfermedad. Es un órgano bastante silencioso. Bueno, tengo que entender que este es uno de los órganos más grandes de mi cuerpo y que en el caso de la alimentación, algo que puede ayudar bastante a
a este órgano, decíamos que hay una relación directamente con el sabor, es el sabor ácido. Entonces en algún momento está bien que yo le ponga limón, por ejemplo, a algunos de mis alimentos que estoy consumiendo, pero ¿cuáles son aquellos alimentos que pueden ir deteriorando este mismo órgano? Por ejemplo, puede ser aquellas salsas que están procesadas, no quiero decir marcas, pero aquellas que usualmente les ponemos a las papas, aquellas que son botaneras, etcétera, pueden dañar el hígado, pueden irlo debilitando, etcétera. Entonces, lo recomendable sería que yo buscara alimentos nutritivos, naturales, que puedan ir dándole esa energía directamente a mi órgano. La alcachofa, por ejemplo, puede ser un alimento bastante saludable para que mi órgano esté continuamente bien. Si mi órgano está bien, entonces también voy a poder tener energía para poder ser determinante. Ahora, ¿cómo puedo trabajar con la determinación? La determinación no solamente llega porque sí, es decir, no se trata de que el día de hoy ya voy a empezar a tomar decisiones y ya se acabó, porque ahí no está la verdadera fuerza. En realidad es mantener una decisión. Se encuentra la complejidad de esto a lo que queremos llegar de la energía. No se trata de decir el día de hoy voy a empezar a tomar clases de inglés. Se trataría de que tengo que ir todos los días a la clase de inglés. Entonces, el trabajo verdadero no fue simplemente en tomar una decisión. El trabajo verdadero es la cotidianidad de lo que hago. Por eso nos referíamos al principio de esta chamba, de este trabajo, como lo quieran llamar, en las decisiones. O sea, no se trata de decirle a una pareja que es nociva para uno, no se trata de decirle ya vamos a terminar, se trata de mantener la decisión y decir eso ya se acabó, porque entonces el día de hoy yo puedo tomar una decisión desde la conciencia, desde el razonamiento, puedo tomar una decisión y puedo decir, bueno, ya voy a dejar a esta pareja, pero no sabemos lo que va a venir después. ¿Qué tal si vienen problemas, viene una problemática, viene una agresión, etcétera? Probablemente yo soy la persona que le cuesta trabajo dejar la relación y no quiere en realidad dejar la relación y lo estoy buscando, la estoy buscando de algún modo para poder regresar. Estoy ahí infiltrándome en las redes sociales o estoy todo el tiempo viendo sus mensajes de WhatsApp o estoy viendo si ya está conectado, ¿me explico? Entonces no fue en realidad solo el tomar la decisión, sino mantenerme. Ahora, comenzar un proyecto de vida es lo mismo. Yo no sé hacia dónde me voy a llevar, hacia dónde la vida me va a llevar. Yo sé que tengo que llegar a tal lado, pero no sé lo que va a acontecer. Entonces, de repente, cuando yo estoy en esa incertidumbre, cuando yo no tengo una perspectiva clara de lo que debo hacer, o simplemente cuando estoy en una condición que de mucho miedo, entonces es cuando voy a poder claudicar, cuando voy a poder abandonar fácilmente esas cuestiones de las que yo me he propuesto. Entonces, a veces para mantener esta determinación, decíamos, hay que trabajar con el cuerpo, lo podemos trabajar desde el hígado, pero también lo podemos empezar a trabajar en hacer cosas pequeñas cotidianamente. A veces no se trata solo de tenerla en la conciencia y ya. Si decimos que el verdadero valor o la verdadera fuerza para ser determinados tiene que ver con estas pequeñas cositas que mantienen la constancia, entonces yo lo voy a encontrar en la cotidianidad.
Yo puedo decir, voy a estudiar inglés, pero para poder mantenerlo, probablemente lo que tendría que hacer es empezar a ver series de televisión, poder empezar a leer libros que estén en inglés para que yo pueda llevar a cabo esa cotidianidad. A ver, pensémoslo ahora en este ejemplo que ponía de las relaciones de pareja. Si yo estoy diciendo que tengo que terminar o concluir esta cuestión de la relación, entonces la voy a terminar, pero en lo cotidiano es donde yo me voy a también a colocar el propósito de no hacerlo, de decir ya se acabó. Entonces, bueno, cuando yo digo, bueno, ya se terminó esto, no voy a estar revisando sus redes sociales porque ya se acabó la relación. No me voy a poner a llorar y a ponerme nostálgico, viendo sus fotos todo el tiempo de WhatsApp o viendo aquellas cartitas o aquellos recuerdos que tengo en mi cuarto. eh, Porque entonces en realidad lo que estoy haciendo es de algún modo seguir manteniendo esa condición. A ver, pensándolo en una cuestión más profunda, entonces aquellas personas que han vivido situaciones complejas, situaciones de mucho conflicto, que han tenido que experimentar o que han tenido experiencias, eh, puede ser agresivas, de mucho dolor, que dicen, bueno, es que yo no pedí esta situación, ¿cómo entonces poder resolverlo? ¿Cómo poder decir, bueno, cómo resuelvo el enojo o el odio que tengo hacia esa persona? Simplemente tengo que hacer. Eso es todo lo que tengo que, lo que me invita este análisis. Tengo que hacer y ya. No tengo que estar pensando, no tengo que estar tratando de llevarlo a la conciencia y razonarlo, y razonarlo, porque en realidad lo único que va a poder ayudarme a resolver la cuestión es haciendo. Entonces, si hay alguien, por ejemplo, que me está molestando todo el tiempo por alguna situación, entonces lo que yo tendría que hacer es dejar de pensar e ir y hacer cosas. Okay. Tengo que aprender a planear, pero también tengo que entender que la vida tiene sus vertientes y no sé hacia dónde me va a llevar. Por lo tanto, no tendría que estar pensando, es que qué tal si pasa esto, qué tal si pasa el otro, etcétera. Lo que tendría que simplemente hacer es tomar la decisión y saber, como no tengo el control de ello, entonces entender que esas circunstancias que se van a presentar son parte inherente del proyecto o del conflicto a resolver. Entonces, probablemente si yo estoy en un conflicto legal, puede ser muy cansado, pero yo necesito la fuerza para poder llevar a cabo esa cuestión y poder resolverlo legalmente. Si yo tengo una cuestión familiar, que yo sé que tengo que hablar con tal pariente por una situación conflictiva, probablemente el conflicto se vaya a hacer más grande en el tiempo venidero, pero yo lo tengo que hacer porque no hay de otra, porque yo tengo que tener esa fuerza y tengo que tener esa conciencia de que existe un movimiento que después se va a presentar, pero que a final de cuentas, si yo lo tomo, si yo tomo esa batuta, si yo estoy consciente de que esas circunstancias van a presentarse, pero yo tengo que tener fuerza, entonces es como voy a poder resolverlo. Ahora, si se ha comprendido este principio este primer principio de vida, que es la determinación, hay una pregunta que podemos hacernos de manera inicial, y es, ¿qué estoy haciendo en mi vida?
lo que estoy haciendo me está encaminando a mi objetivo, lo que estoy haciendo en este momento me está acercando a vivir mejor. Si la respuesta fuera no, entonces, ¿qué te falta para hacerlo? Si la respuesta es sí, entonces sigue haciéndolo. Pero en este ejercicio, entonces, es bueno preguntarnos qué es lo que tengo en este momento. Bueno, para pasar a la parte de los ejercicios, porque vamos a hacer ejercicios que puedan ayudarnos a cuidar un poquito ese hígado y que también nos puedan ayudar a tener una conciencia respecto a lo que acabamos de mencionar. ¿Cuáles son las cosas que pueden ayudar, a alimentar esa energía y a cuidar ese hígado? Bueno, puedo tomar algún tipo de té sobre la herbolaria mexicana. Puede ser té como el romero, utilizar hierba como el romero, la cola de caballo, la alcachofa también. Pueden ayudar bastante a purificar y a mantener sano ese hígado. Decíamos en el alimento, comer cosas ácidas, pero ácido estamos hablando de manera natural. También algo que puede ayudar bastante es comer verduras crudas, en especial una abundancia en las verduras. Bueno, puede alimentar bastante bien ese hígado y darme energía para hacer las actividades que tengo que hacer en el día. Bien, bueno, pues sin más explicación, vamos ahora a trabajar un poquito con nuestro hígado, vamos a trabajar con la determinación y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Vamos a trabajar con unos ejercicios para fortalecer la determinación y mantener saludable mi órgano, en este caso el hígado. Para estos ejercicios voy a buscar mantener la espalda lo más recta posible, imaginando que mi cabeza tiene un hilo que conecta al cielo y mis pies conectan con la tierra. Posterior a ello, voy a buscar el plexo solar contando 3 dedos hacia abajo y posterior, 2 dedos hacia la derecha. Localizando ese punto, voy a dar un pequeño masaje juntando mis dedos, rotando del lado contrario a las manecillas del reloj. Este movimiento no debe ser muy fuerte, pero tampoco muy suave. Posterior a ello, voy a bajar un poco más y hacia el lado derecho también voy a dar un pequeño masaje. Estos masajes sirven para dar fuerza a mi órgano. En caso de sentir un dolor, podemos imaginar que existe una inflamación o un desgaste de mi hígado. Una vez más, voy a bajar hacia el lado derecho y continúo dando ese masaje.
En el segundo ejercicio voy a alzar mi brazo, localizando nuevamente los puntos. Voy a comenzar dando pequeños golpes de manera suave, sin ser agresivo, con mi órgano. Lo hago buscando toda la zona del hígado. Voy a llevar mi brazo hacia atrás de la cabeza y voy a tratar de ubicar si existe algún dolor en esa zona. Una vez finalizado, voy a extender mi mano y voy a comenzar dando un breve masaje para sentir ese órgano. Trato de sentir la fuerza que emana ese órgano y lo reconozco. En el tercer ejercicio voy a llevar mi mano juntando los dedos hacia el centro del pecho y voy a hacer el siguiente sonido. Inhalo y hasta quedarme sin aire. Nuevamente inhalo y una vez más inhalo y siento la vibración del sonido, inhalo y una vez más y última vez, inhalo y a continuación, vamos a hacer una inhalación profunda, inflando mi estómago lo más que pueda, y posterior voy a exhalar haciéndolo delgado. Inhalo de manera profunda y exhalo hasta volverlo delgado. Inhalo de manera profunda, exhalo. Una vez más, inhalo, exhalo. Ahora voy a colocar mi mano izquierda sobre mi mano derecha, juntando mis pulgares y recostando mis manos en mis piernas. En esa posición voy a tratar de ser consciente de mi respiración únicamente. Libero todo pensamiento y toda emoción. Ahora voy a inhalar de manera profunda desde el diafragma. Inhalo y en un movimiento más sin exhalar, vuelvo a inhalar. Inhalo
Me exijo un poco más sin exhalar e inhalo otra vez. Retengo la respiración y exhalo. Una vez más, voy a inhalar de manera profunda. Inhalo. Retengo la respiración lo más que pueda. Inhalo nuevamente. Y en un tercer movimiento voy a inhalar otra vez. Retengo un momento, lo más que pueda, y exhalo. Descanso un momento y voy a llevar mi mano hacia el espacio de mi hígado y simplemente lo voy a sentir por un momento. Trato de sentir la energía que emana este órgano. Posteriormente voy a bajar mi mano a la posición original y en esa postura, liberándome de todo pensamiento y de toda emoción, voy a hacerle una pregunta a mi órgano. La pregunta es, ¿qué debo hacer en esta vida? No trato de buscar respuesta en el pensamiento, tan solo dejo que mi cuerpo se exprese. La siguiente pregunta que le voy a hacer es, ¿qué no estoy haciendo y debería hacer? Siento a mi cuerpo. Estos ejercicios los voy a realizar durante una semana por las mañanas. Bueno, espero que te hayan gustado. Cuéntanos tus experiencias en los comentarios y dinos qué te pareció. Hasta la próxima. 한야하라미타 신교